¿Qué tal? Bienvenidos. Soy la profesora Cristalia Ramos Telles y el día de hoy vamos a recordar un tema, las ventajas de la democracia en la vida diaria. Te recomiendo tengas a la mano un cuaderno y lapicero para que tomes las ideas principales, pero lo más importante, que puedas acompañarte de algún familiar para recordar este tema. Antes de iniciar con el tema, observaremos el siguiente video. Adelante. Todos los países tienen un gobierno que influye en la vida de los ciudadanos. En el mundo hay diferentes tipos de gobiernos. Algunos son no democráticos como la monarquía absoluta, la dictadura o los unipartidistas, autocráticos y dinásticos, y otros son democráticos como nuestro país. La palabra democracia significa gobierno del pueblo o gobierno de muchos, y se distingue de la monarquía, en la que el gobierno se centra en una sola persona, y la aristocracia, donde participa un grupo selecto de personas. Veamos algunas de sus características. Un gobierno no democrático es una dictadura y se caracteriza por ejercer el poder sin límites. En las dictaduras no existe el control, ni límite sobre las decisiones del dictador. Es decir, la sociedad no participa ni limita las acciones y decisiones que son de interés público. En cambio, en un gobierno democrático, se descentralizan decisiones para evitar que los gobiernos concentren todo el poder. Y es representativo. Esto significa que a través del voto libre y secreto se eligen a los representantes del gobierno, que se encargarán de tomar las decisiones cotidianas para que un país pueda funcionar. Además, es un derecho de los ciudadanos dar seguimiento a los gobernantes electos y opinar sobre su actuar. Mientras que un gobierno no democrático o dictadura, no hay leyes constitucionales. Es decir, en las dictaduras no existe la división de poderes, por lo que las leyes son propuestas por la figura de quien está al mando. De manera que los ciudadanos no poseen leyes que los amparen, y en el mejor de los casos, la Constitución es adaptada a las necesidades del dictador y del grupo al que pertenecen y representan. Del siguiente video responde las siguientes preguntas. 1. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un súbdito y un ciudadano? Pues bien, un súbdito es un habitante que obedece al rey. Un ciudadano es un habitante con derechos y obligaciones ante la ley. Pregunta número 2. ¿Cuál es la diferencia entre un monarca absoluto y un presidente democrático? Pues bien, un monarca absoluto es el jefe de Estado y de gobierno que ejerce por completo la ley. Y un gobierno democrático es el ciudadano elegido por el pueblo y que gobierna bajo la Constitución. Siguiente pregunta. ¿Qué piensas de que el rey tome todas las decisiones de un país sin consultar a nadie? Interesante, ¿no? Para enriquecer tus respuestas, observa, reflexiona sobre el siguiente video. Adelante. En los gobiernos democráticos, la constitución política es la norma suprema, la cual garantiza el respeto a los derechos humanos de todas las personas. Un gobierno democrático es contrario a estas características, los cuales tienen como antecedentes los valores proclamados con la Revolución Francesa, y que son igualdad, libertad y fraternidad. En México, el artículo 4 constitucional menciona que el varón y la mujer son iguales ante la ley. En los gobiernos no democráticos, los medios de comunicación, radio, internet y televisión son intervenidos para adoctrinar a la población y emitir mensajes sobre las características positivas del líder dictador al mando. Esto, a menudo, coloca al dictador en una figura de padre protector y benefactor del pueblo. En un gobierno democrático su función es diferente. Es el ejercicio de los derechos de la libertad de expresión y a la información. Otra característica más de un gobierno no democrático es el no reconocimiento a los derechos humanos de las personas. Durante los gobiernos de facto, existe una ausencia total de los derechos del pueblo y de los derechos humanos. En contraste, un gobierno democrático garantiza el ejercicio y respeto de los derechos humanos. En un sistema democrático, la libertad de expresión es imperante.
por lo que la ciudadanía se organiza y participa plenamente en la vida política, económica y cultural de un país. Después del observado, en conjunto analicemos la siguiente información. Entendida como el poder del pueblo, la democracia no es un sistema perfecto, pero es el mejor que conocemos hasta el día de hoy. Está basado en la participación colectiva y es la suma de la voluntad de mejora constante de la ciudadanía. Por eso, en cada determinado tiempo, nos reunimos para elegir gobernantes mediante la emisión de un voto. Por otro lado, nos sentamos para defender nuestros derechos a través de organizaciones no gubernamentales. También podemos solucionar necesidades o controversias y conflictos de manera pacífica, como en las reuniones escolares e incluso en el hogar y con los amigos. Esto es entre muchos otros ejemplos, pero para consolidar la información, analicemos con calma la siguiente infografía, que marca la diferencia entre un gobierno totalitario y un gobierno democrático. Gobierno autoritario y democrático. En cuanto a los derechos de los ciudadanos, el gobierno autoritario no respeta y condiciona las decisiones de su gobernante. En cuanto al gobierno democrático, el Estado debe garantizar el respeto y la aplicación de los derechos individuales. Elecciones de poderes de gobierno. Un gobierno autoritario no existen las elecciones libres. El gobierno se basa en la imposición de su gobernante. En el gobierno democrático, el pueblo elige a sus gobernantes mediante el voto. Frente al sistema político, un gobierno autoritario establece que el líder es aquel que conforma un partido dominante. El gobierno democrático se estructura a través de la división de poderes. En cuanto a los medios de comunicación, un gobierno autoritario son controlados los medios de comunicación por el Estado y por una sola persona. No se acepta la crítica y persigue a los oponentes. En cuanto al gobierno democrático, se permiten espacios de libre expresión. Finalmente, en la participación ciudadana, un gobierno autoritario restringe toda medida. Un gobierno democrático permite a la ciudadanía organizarse para generar acciones en favor de la sociedad. ¿Verdad que son sorprendentes las características? Algunos países que emplean el sistema democrático son Estados Unidos, Finlandia, Canadá y nuestro hermoso México, entre otros. Algunas de sus características más importantes se muestran en el siguiente esquema. Las características de un gobierno democrático: mayor participación ciudadana, respeto a la libertad de expresión, defensa de los derechos y mejores políticas educativas y sociales, entre otras. Resume y concreta tu conocimiento a través del análisis y reflexión del presente video. Adelante. Ahora analicemos las características del Gobierno de México para comprender la forma de gobierno democrático. Constitucionalmente, nuestro país optó por una forma de gobierno que es republicana, representativa, democrática y presidencialista. Y nos regimos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Es la norma fundamental establecida para regir jurídicamente al país, la cual fija los límites y define las relaciones entre los tres poderes de la Federación: el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, así como también entre los tres órdenes diferenciados del gobierno: el federal, estatal y municipal, junto con la opinión de los ciudadanos.
La Constitución fija también las bases para el gobierno y para la organización de las instituciones en que el poder se asienta y establece, con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos y los deberes del pueblo mexicano. En México, la jefatura de Estado es temporal y electiva. A. El presidente dura 6 años. B. La elección del presidente es directamente por el pueblo. C. Y porque es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república y la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizan mediante elecciones libres y periódicas. Por todo esto, el Estado mexicano tiene un gobierno representativo, porque el pueblo actúa a través de sus representantes electos con el fin de crear un marco jurídico como para aplicarlo. En pocas palabras, el sistema democrático permite que la sociedad viva de manera más armónica. En el avance democrático, México no se puede quedar atrás. Por lo tanto, infórmate, participa y ejerce el poder de la ciudadanía. Hoy, que eres estudiante, lo puedes hacer desde tu casa, en la escuela y en la vida diaria. Respeta y aplica la toma de decisiones. Te invito a que compartas en un estado de WhatsApp una reflexión breve sobre la importancia de la democracia. En caso de no contar con un dispositivo móvil, escríbela en tu cuaderno. También puedes indagar con algunos familiares, libros o en la internet qué países no cuentan con este tipo de gobierno y cuáles son sus características. Ejemplo de ello es Corea del Norte, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes. En resumen, recordemos, la democracia es una forma de vida y un sistema político que se basa en la soberanía del pueblo y su derecho a elegir a sus gobernantes. Nuestro país lucha constantemente por mejorar este sistema de gobierno, ya que la democracia es una lucha constante de aplicación y de respeto. Recordemos juntos nuevamente sus características más importantes. Observa la siguiente infografía. Algunos de sus beneficios son: 1. El poder de ejercer a favor del pueblo. 2. El poder de los gobernantes debe ajustarse estrictamente a lo que la ley establece. 3. El gobierno se divide en 3 poderes: ejecutivo, legislativo, judicial. Así, nunca estará en las manos de una sola persona. 4. Se deben de respetar los derechos de los ciudadanos. 5. La ciudadanía elige a sus gobernantes mediante el voto y debe pedir rendición de cuentas. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. ¿Tú eres un ser democrático? Hasta aquí nuestra sesión de hoy. Fue un gusto trabajar con ustedes y recordar un tema tan relevante para la importancia de nuestra sociedad. Hoy es una responsabilidad el ser un buen ciudadano, puesto que ya estamos informados. Soy la profesora Crisalia Ramos Telles. Hasta aquí el tema de hoy. Hasta pronto.